Si has visto los episodios anteriores, ya sabes lo que es la computación en nube, cuáles son sus ventajas y cómo las pymes pueden beneficiarse con su adopción. Haciendo sumas y restas, lo lógico es que el siguiente paso sea migrar a la nube. En este episodio te contaremos sobre los tips o recomendaciones básicas que debes conocer antes de empezar. Entonces prepárate y súbete a la nube. Hola, mi nombre es Bruno Ortiz, soy periodista del Diario El Comercio y te doy la bienvenida a un episodio más de Súbete a la Nube, el podcast con el que vas a conocer un poco más sobre la computación en nube y cómo, con su adopción, tu pyme recibirá ese empujón extra que necesitaba. Hagamos un resumen rápido de lo que hemos visto hasta el momento. Hemos conocido conceptos y definiciones, ya sabemos sobre las ventajas de la computación en nube, hemos pasado la lista para conocer si es que tu pyme está lista para dar el gran salto y hemos aclarado algunos mitos al respecto. Ahora toca conocer algunas recomendaciones que harán que tu transición hacia la nube sea exitosa. La primera recomendación tiene que ver con el cambio de cultura en la empresa. Si bien es cierto que la migración a la computación en nube tiene que ver principalmente con un tema más relacionado con las tecnologías de la información, también es cierto que para que estos cambios tan grandes sean exitosos, se necesita el compromiso de todos. Es necesario que todos los colaboradores sepan cuáles son las razones y los objetivos que persiguen estos cambios, de tal manera que puedan adquirir la capacidad de adaptarse y así desarrollar rápidamente soluciones a necesidades presentes y a futuro. Interiorizar la cultura de la innovación en tu empresa permitirá una mayor facilidad para su adaptación a escenarios en constantes cambios. La seguridad es un tema muy sensible en la computación en nube y es por eso que la segunda recomendación tiene que ver justamente con los controles de seguridad. Y por eso que ahora vamos a conversar con Raúl Lozano. Él es director de pequeña y mediana empresa para Latinoamérica de AWS y vamos a conocer un poquito más detalles al respecto. ¿Cómo estás, Raúl? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto y muchas gracias por invitarme a participar en esta importante conversación. Quería arrancar haciéndote la siguiente pregunta. ¿Qué tan segura es hoy en día la nube? Mira, ahí te podría comentar que la seguridad es la máxima prioridad que tenemos en AWS. Siempre estamos buscando nuevas formas y mejores formas de ayudar a nuestros clientes a reforzar su custodia de seguridad. Y cuando se trata de seguridad, continuamente estamos innovando para asegurar que nuestros clientes tienen la mejor forma y la mejor postura de seguridad. Y para darte una idea, tenemos más de 143 protocolos de seguridad que seguimos con diferentes estándares de HIPAA, de diferentes temas, y rastreamos cuatrillones de eventos que nos ayudan a proteger a los clientes basándonos en todo lo que vemos a escala global, ¿no? Aunque es importante también mencionar que no solo depende del proveedor de la nube este tema de seguridad. Nosotros tenemos algo que le llamamos el modelo de responsabilidad compartida. ¿Y a qué se refiere esto? El modelo de responsabilidad compartida es que nosotros como AWS nos encargamos de la seguridad física de los equipos, la seguridad de los servidores, la seguridad de la capa de virtualización, pero es muy importante que los clientes tomen una responsabilidad de las aplicaciones que se desarrollan en la nube. Y por eso es por lo que ya llamamos que es un esquema de responsabilidad compartida, en donde si las dos partes estamos ejecutando la parte de seguridad, es muy, muy segura la nube el día de hoy, más segura muchas veces y en términos generales que tener la información en tus propias instalaciones. Ahora, digamos, empresas como la de ustedes, como AWS o AWS, según de donde nos estén escuchando, de donde nos estén viendo, al trabajar con datos tan sensibles, se supone que, como sucede, tienen pues todas estas medidas de seguridad, pero ¿por qué consideras tú que todavía en algunas personas persiste esa idea de que mantener los archivos en la nube deja de alguna u otra forma nuestra información vulnerable? Sí, mira, yo creo que es parte cultural, ¿no? Hemos escuchado todos de algunos elementos que han existido de vulnerabilidades, pero yo lo que diría es que, al contrario,
Y por ponerte una idea, nosotros tenemos centros de datos que están monitoreados 7 por 24, que están viendo toda la parte de ataques cibernéticos, y tenemos diferentes esquemas de inteligencia artificial para entender cómo son los ataques y repelerlos. Eso es muy difícil que las pequeñas y medianas empresas, o incluso empresas grandes, tengan esa escala para poder tener y poder defenderse de todas esas vulnerabilidades, ¿no? Entonces creo que el poder entender que esta capacidad que existe por la escala que tenemos, y que hoy tenemos en AWS, tenemos bancos, tenemos gobiernos, tenemos una serie de cosas, entonces nos permite tener esa escala y estas inversiones a escala para proteger la información que es vulnerable, ¿no? Entonces yo lo que diría es que más bien al contrario, todavía existe esa percepción, pero es cultural, y porque a veces pues se relaciona con algunos otros temas, pero sí invitaría sobre todo a las pequeñas y medianas empresas que no tienen esa capacidad de escala, a confiar en la nube, porque tenemos esos elementos, pero siempre, y volviendo al tema anterior que decía, ¿no? Asegurando que no solo depende de la infraestructura física que nosotros ponemos, que es segura, sino que también las empresas tienen que tener esa capacidad de proteger sus aplicaciones de una forma importante, ¿no? Ahora, en este tema de la protección de datos, te quiero poner un ejemplo que de repente pueda sonar un poco tonto. Por ejemplo, yo puedo tener un documento muy importante para mí, estoy haciendo mi tesis, lo que sea, y lo guardo en la computadora, en el disco duro de la computadora, pero también tengo una copia en un disco externo, también tengo una copia en una memoria portátil, etcétera, etcétera, por si acaso. Teniendo o extrapolando ese ejemplo, ¿contar con un solo proveedor de nube puede ser considerado como un riesgo? No, mira, no lo considero un riesgo, al contrario, ¿no? O sea, creo que, y como tú lo dices, ¿no? Voy a tener en muchos casos mi copia local, y el tenerlo con un proveedor único es una forma de tener respaldada mi información y tenerla siempre de una forma segura. Y tenemos ahí una serie de estándares que seguimos y que sugerimos a las empresas de tomar, ¿no? Y seguimos, y hay un marco de ciberseguridad que definió el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, NIST que se llama, que tiene todo un proceso que va en 5 pasos. Un primer paso que es identificar, un segundo, identificar cuál es mi información que quiero tener, que es más relevante para mí. Después, proteger, cómo la voy a proteger desde ciertos puntos de vista, justamente lo que decías, ¿no? Cómo la respaldo, cómo la subo a la información, etcétera. Cómo detectar cuando hay un posible ataque o que ya no está disponible la información. Por ejemplo, se dañó mi disco duro de la computadora, ¿no? Detecto eso. Y cómo tener un plan de responder y recuperar esa información, ¿no? Eso, si tienes más de un proveedor de información, se puede complicar mucho, ¿no? Entonces creo que el tener y el poder entender que tienes un proveedor que te va a respaldar en este sentido y que va a tener tu información, y tener esas capacidades, ya sea capacidades internas para poder responder y recuperar la información, o si no existen esas capacidades internas dentro de la pyme, nosotros tenemos una serie de socios de negocio, partners que les llamamos nosotros, que pueden ayudar a las pymes con conocimientos específicos de seguridad de la información, de cómo responder esa información, y con ese conocimiento ellos pueden ayudar y complementar si es que no existe esa capacidad dentro de mi empresa para poder responder a estas situaciones que se pueden presentar, de que pierdo la información de forma local y cómo recuperarla de una forma rápida que no impida el funcionamiento de mi negocio, ¿no? Ahora, ¿qué hay con respecto a los temas de privacidad? Es importantísimo, ¿no? La parte de privacidad, ¿no? En donde nosotros, y el compromiso que tenemos es que nadie tiene acceso a la información de los clientes. Nosotros no tenemos ningún acceso, y damos una serie de elementos en donde
todos nuestros servicios que trabajan con información tienen la capacidad de encriptar la información de punto a punto, ¿no? Entonces, siempre está encriptada la información, asegurando que nadie tiene acceso a esa información, ¿no? También en términos de privacidad y en muchos casos está mucho más privada la información en un entorno de nube de lo que puedo tener a lo mejor en un servidor local, en donde es mucho más difícil tener el control de acceso, de quién tiene acceso a la información, etcétera, ¿no? Entonces, tanto las capacidades de que nosotros aseguramos que no tenemos acceso a la información, más las capacidades de encripción, aseguran que es totalmente privada la información que se guarda en la nube. Y ahora poniéndonos en el caso de una pyme que está tratando de recopilar información para ver si realmente vale la pena o no apostar por la nube, ¿de qué manera la seguridad se convierte en un componente importante justamente para que este tipo de empresas puedan crecer? Sí, bueno, ahí yo lo separaría en dos temas, ¿no? Uno, en general, la nube como un facilitador para la pyme, en donde para mí veo que hay tres elementos principales que pueden ayudar, ¿no? Uno, y para mí el más importante, es cómo ayuda la nube a acelerar la innovación en las empresas. Y te voy a poner un ejemplo, ¿no? Muchas veces tenemos y dedicamos muchos esfuerzos a mantener los equipos que tenemos el día de hoy o a mantener los servicios que tenemos el día de hoy, y dedicamos muchos recursos para eso, y la pyme dedica muchos recursos para eso. En cambio, cuando te vas a la nube, eso habilita la innovación, porque puedo hacer un experimento, puedo lanzar un producto nuevo, un servicio nuevo, a una fracción del costo de lo que me costaría tener el equipo, el hardware, el centro de cómputo para poder lanzar este nuevo servicio. Y esto, en cambio, solo voy a pagar por lo que estoy efectivamente utilizando, y entonces hay una serie de elementos que permiten muy fácilmente a las empresas tomar riesgos calculados e innovar con estos riesgos que tienen, ¿no? Entonces, para mí, ese es un punto principal, que es la capacidad de innovación, y el segundo principal sería también la parte de reducción de costos, ¿no? ¿Cómo puedo reducir costos en vez de estar pagando? Y tenemos empresas, ¿no?, que a lo mejor tienen una carga muy importante hacia el fin del mes, o tienen una carga muy importante hacia el fin del año, que ahora se aproxima rápidamente, y es cuando mayores ventas tienen, y entonces tienen que calcular sus equipos para la carga máxima que tienen. En cambio, con la nube solo van a pagar por lo que tienen, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de cómo las pymes pueden aprovechar, es cómo acelerar la innovación, cómo reducir costos, optimizando los procesos de TI que tienen. Y ahora, ligándolo con la pregunta que me hacías de cómo la seguridad se convierte en un componente importante del crecimiento de la pyme, claramente, al hacer esto con los esquemas de seguridad que tenemos en la nube, realmente pueden atender a los clientes y no tener estas preocupaciones de decir, hay un elemento en donde me voy a quedar inoperante porque tuve una vulnerabilidad. Al hacerlo en la nube, y con lo que ya hablábamos, siendo la nube muy segura, pueden asegurar que enfocan sus recursos al core del negocio, a cómo trabaja el negocio, en vez de estar enfocados a decir, oye, ¿cómo me protejo desde el punto de vista de seguridad? Y entonces pueden usar esos recursos adicionales para temas de crecimiento en vez de mantenimiento de los servicios, ¿no? Entonces, por todo esto que tú nos cuentas, para una pyme, de todas maneras, sí vale la pena subirse a la nube. Sí, totalmente, ¿no? Y uno de los ejemplos que se están presentando dentro de esta serie que tienes, que es justamente de Cintab, en donde ellos han podido realmente reducir, y antes dedicaban un 80% del tiempo dedicado a soporte y un 20% a desarrollos de innovación, y el día de hoy, con la ayuda de la nube, pueden realmente dedicar probablemente un 30% del tiempo dedicado a soporte y un 70% a nuevos desarrollos, a innovaciones, etcétera, ¿no? Entonces, claramente, este es un ejemplo, pero como este tenemos miles o cientos de miles de ejemplos de empresas que realmente están usando la nube como un elemento que les ayuda a poder realmente crecer, lanzar nuevos servicios, lanzar nuevos productos, tener una mejor atención para sus clientes, y realmente se vuelve una excelente alternativa para las pymes crecer,
a una fracción del costo de lo que podrían tener y a una fracción del tiempo que podrían tomar al hacerlo sin los apoyos de la nube. Muchísimas gracias por acompañarnos, Raúl. Gracias por compartir esta información tan importante para la gente de las pymes y espero que nos puedas acompañar en otra oportunidad. No, con muchísimo gusto y un mensaje final con el que me gustaría cerrar es que realmente lo que ha venido a hacer la nube en general y en específico AWS es de cierta forma democratizar la tecnología y ahora todas las herramientas que tenemos disponibles para las pymes son exactamente las mismas que tienen las empresas grandes. Entonces es un gran momento para las pymes de realmente competir y escalar de una forma bien importante y entonces la invitación es que realmente le pierdan el miedo a subirse a la nube y muchísimas gracias por la invitación y con todo gusto, si más adelante hay otra oportunidad, me encantaría volver a conversar contigo, bro. Muchísimas gracias. Este episodio nos deja como enseñanzas las razones por las que una pyme debe considerar migrar hacia la computación en nube y sobre todo nos ayuda a desterrar algunos mitos relacionados con la seguridad. Una vez más, espero que te haya gustado este episodio de Súbete a la Nube y te espero en el próximo, donde vamos a conocer sobre la importancia de la inteligencia artificial en la computación en nube. Mi nombre es Bruno Ortiz y nos vemos en la próxima.